Bueno, día 2 que salgo de Hof y vuelvo hacia el lago glaciar, pero hoy ya sí que no me meto en las cuevas de hielo, sino voy a estar mirando, viendo cosas alrededor, que quería haberlo hecho ayer, pero bueno, ayer solo volé un ratito el dron sobre el lago y ver los pequeños glaciares que se habían desprendido y demás. Y hoy lo que quiero es ver un poco más el lago, acercarme a la playa, ese tipo de cosas. Hoy sigue haciendo más o menos buen tiempo, hace aire, pero bueno, ni tan mal. La carretera está como blanquecina y no sé si es hielo o agua, la verdad. Mira, ahí se ve una lengua del glaciar bajar. Ahí tengo el mar a la derecha. Está más o menos tranquilo. Ayer esto estaba perfecto y hoy mira cómo está. Más o menos se puede conducir con mucha cautela, pero está complicadete ya, Me va a dar una vuelta, comeré algo y me volveré porque no quiero liarla. Otro día más en mi casa. Hoy voy a ir a una parte que pasé, que es una zona de playas negras. Según venía a Hof, vi una parte muy bonita que era un antiguo delta del río, supongo, y zona de descongelación, y voy a ir para allá. No hace muchísimo frío, hace 2 graditos ahora, son las 10:30, 11 ahora mismo, 11. Así que a ver qué tal. Esa es la zona donde me estoy pegando en Hof, se llama. Mirar pedazos paredes que hay para arriba. Anoche cuando salí a intentar ver auroras, pues se oían como regueritos de agua, mini cascada, pero vamos, yo no veo ninguna, y esta mañana me he fijado y no veo ninguna, así que o será interno, porque aquí cerca, en la cámara no se verá, hay alguna cascadita pequeñita y demás. ¡Buah! Hay una pared de hielo ahí brutal. Va a ser momento de sacar el dron. Estamos en una especie de parque natural. Bueno, una especie no, es un parque natural que lo he visto atrás. Esto es un parking, aunque creo que no voy a entrar porque voy un poco para adelante. Y aquí pone carretera cortada. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y aquí está prohibido el paso, así que no me la voy a jugar. Por la zona de contaminación, así que no, me la doy la vuelta, que tampoco es en plan hacer ilegalidades. Bueno, pues seguimos por la carretera 1 hacia mi principal objetivo, que era en la zona del delta negro, ese que vimos viniendo para acá. Hay una avioneta ahí, supongo que es algo para rescate o algo de eso. Vamos a ver dónde nos lleva este camino.
Salió el sol un poco. Se ven más bonitos aún incluso los glaciares, macho. Ahí hay uno y ahí hay otro, son los primeros que hemos visto hoy, a la que veníamos para acá, una que venía para acá, y ha sido brutal. Voy a parar a ver qué era esto, que antes he visto un autobús de turistas aquí, quiero saber qué es. Como yo veo aquí dos vigas dobladas, pero no sé a qué se refieren. Toc, 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 toc. Ah, son las vigas del puente. Es del puente de atrás. Curioso. Pues venga, seguimos. Salir en tercera está sobrevalorado. No hay nadie. Venga. Ah, hay también un helicóptero. ¿Será para paseos a lo mejor sobre los glaciares? Puede ser. Sí, Air Tours, pues ya sabemos que... Qué bonito está con el sol, por Dios. Entonces es un antiguo cráter relleno de nieve y hielo. Ya está ahí. Yo no puedo parar de mirarlo. Pues abandono el pueblo de Hof. Vamos a pasar, voy a pasar otra vez por el Jökulsárlón, el lago glaciar, pero sigo camino. Ya queda menos para volver a casa. Y a ver qué tal. Voy a pasar 2 noches en un pueblecito, no me sé el nombre. Y luego pues ya iré a pasar las 2 últimas noches en el pueblo donde sale el ferry, por si acaso. Aún no he reservado nada, pero la carretera siempre está nevada y voy con un miedo que flipas. La otra vez la pasé igual, con nieve y hielo, y me la jugué muchísimo cuando salí del pueblo donde sale el ferry. Así que me veo a las malas. Me tengo que montar la moto en una pick-up y salir de ahí. Por suerte hace mal tiempo. Hostia, hace 8 grados. Eso no es la novedad. Bueno, será menos, porque como está la moto arrancando un ratito, en parado, pues habrá cogido temperatura del propio motor. Pero bueno, nos incorporamos a la carretera, ponemos modo rain y nada, poquito a poco. Estoy en una carretera que no sé si se verá, pero va bordeando la costa, todo negra. Es preciosa, vamos. Bueno, pues hoy, último día de carretera, así en plan ruta. Haré 130, 140 kilómetros para ir a la ciudad donde sale el barco, porque hoy está la carretera abierta, está en verde, pero mañana bajan las temperaturas. Hoy por ejemplo la mínima es -1, pero mañana la mínima será creo que ponía -9 y la máxima -5. Entonces hoy es la última chance de poder pasar por la carretera, porque yo creo que en cuanto bajen las temperaturas otra vez helará y otra vez cortada y no hay manera. Entonces la idea es esa, es ir tranqui por la 1 y luego coger la 93
para llegar al pueblo y estar ahí en que sea 2 noches. Esta noche, aunque ahora está todo súper cerrado, en teoría esta noche hay gran probabilidad de ver auroras. Hay Kepler 4, que es bastante alto, y donde estoy en Sillefur está libre de nubes esta noche, en teoría, según lo que pone el servicio meteorológico. Así que es muy probable que pueda haber auroras esta noche. Así que a ver qué tal. Tengo una sensación como si la isla me estuviera echando. También por el clima, ¿sabes? Eso también es a lo que venía. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Me estoy yendo con un sabor de boca muy muy bueno. Con la gran pereza, obviamente, de volver a casa. Pero bueno, muy bien. Es un destino que totalmente recomiendo. Cansa mucho, a nivel de moto cansa mucho. Y sobre todo con tanto equipaje, lo ideal sería venir con alguien que te lleve todo, ¿no? Y poderte meter en líos, caminos perdidos y demás. Pero bueno, la aventura solitaria también está muy bien. A la hora de, no sé, conocerse a sí mismo y descubrir un poquito cosas solo, sin ayuda de nadie, comunicarte con más gente. Está muy bien. Y bueno, seguimos. Pues abandonamos la costa y nos metemos para las montañas, para luego coger la famosa carretera 93, que es la que estará la que por fin está abierta. Iremos para allá ahora. Este cruce. Tenemos un día de lluvia genial. Pues nos metemos ya en la montaña. No sé qué cota es la que tengo que subir, pero bueno, mira, de momento pone que 3 grados. Y luego en ese pueblo en el que es en el GPS, a 30 kilómetros, es cuando cogemos la carretera 95 y para adelante. Seguimos. Pues mirar todas estas montañacas. Tenemos claro de nubes. Por ahí bajan un riachuelo. Por aquí en este lado hay charcos y bajan pequeños riachuelos como hay por este lado. Que curiosamente hay partes congeladas, o sea, ha tenido que hacer frío. Bueno, y nevada, claro, este viaje está cortado por aquí. Pero bueno, supongo que las lluvias de ayer y antes de ayer, ayer por la mañana y antes de ayer todo el día, le ha ayudado a derretir y a que yo pueda pasar, claro, pero mirar ahí ese charco, hielo, nieve, congelado, todo. Pues detrás de esa montañeca, y parte la vamos a tener que subir, está Sillefur, que es la ciudad donde está el puerto y donde iré para allá. Me molaría que no hiciera ni viento ni lloviera un poco, sino ver un poco la carretera y disfrutar un poquito de esa carretera, porque cuando vine para acá estaba helada y con hielo, y la verdad es que da un poco de respect. Pero bueno, ahora, según he visto, lo que es la carretera está limpia, y en las cunetas sí hay nieve y está todo helado y eso, pero en las cunetas y campo, no en el trazado de la carretera. Disfrutona. Me estoy acordando de curvas que iba con muchísimo miedo y ahora parece que esto es modo fácil. La moto va súper bien. Llevo 8.000 y pico kilómetros desde que salí de casa. Perdón, 6.000 y algo. 8.000 llegaré, es el cálculo más o menos que he hecho cuando llegue a casa. Cómo no, hace aire, esto sí que no va a cambiar.
Las últimas vistas de Islandia. Me sigue pareciendo una carretera brutal. Ahora no tiene nieve como cuando vine, pero es preciosa. Es muy probable, más seguro, que esta carretera no pierda nieve nunca. Ese supongo que sería un antiguo puente entre la carretera, que ya obviamente está desmantelado. Una cascada. Aquí el agua brota por todos lados. Me dijeron otro día que el agua es gratuita para las casas. Allí se ve una parte como si el río estuviera por debajo, por arriba estuviera congelado aún. Toda esa zona. Wow. Airecito, ¿eh? Dios, qué frío. Se me ha helado la mano en un segundo. Uf. Que hace 3 grados, pero hace fresco, ¿eh? Todo esto es un lago. Baja la cámara no se verá, pero es un lago. Bueno, me voy a levantar algo bien. Todo esto es un lago que tendrá su buena capa de hielo. Y mires para donde mires te quedas embobado. Aquí ha caído bastante nieve, ha pasado. Aquí ha tenido que pasar quitanieve eso, porque esto no se limpia solo del paso de los coches. Vamos al barquito. Vamos al barquito, vamos al barquito. Al barquito. Hoy sería una buena noche, Aurora. ¿Y por dónde se entra el puerto? Ah, ¿por dónde va el camión? Estamos todos en la parrilla de salida. Hi. Ok. Es el hombre que me encontré en una carretera amigo de Ronald. Hi, hi. Hi. Thank you for your carry. Ah. 1 second. Joder. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Llegamos.